que tengo que ser el ejemplo de mis hijos, pero la verdad es que no sé cómo se supone que debo hacer eso. Es demasiado frustrante que me dicen, tienes que ser el ejemplo de tus hijos. Ok, pero ¿qué hago? ¿Qué dejo de hacer? Ni siquiera sé cómo moverme. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Conócelos y Corrígelos. Hoy tú y yo responderemos la siguiente pregunta. ¿Cómo educar a mis hijos con ejemplo? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno, cuando hablamos de educar con ejemplo, es importante que sepas que yo, tú, todos los adultos somos los modelos a seguir de esos hijos. Por tanto, somos su ejemplo. Entonces es importante entrar a reflexionar. ¿Ejemplo de qué soy? Ejemplo de trato respetuoso, ejemplo de lo contrario, ejemplo de manejo emocional, ejemplo de poco manejo emocional, ejemplo de hábitos saludables, ejemplo de hábitos desorganizados, ejemplo de autocuidado, ejemplo de descuido. Importante reflexionarlo desde la conciencia, no desde la culpa. Entonces vamos a desarrollar este tema alrededor de 3 claves. Primera, revisar tus modelos o ejemplos de crianza. Todos fuimos niños, todos fuimos niñas en algún momento. Y cuando fuimos niños o niñas, fuimos criados por uno o varios adultos. Papá, mamá, abuelos, tíos, etc. Ahora pregúntate, ¿quiénes fueron tus modelos de crianza? ¿Qué ejemplo te daban? Pregúntate, ¿tenían hábitos sanos? ¿Cómo era su alimentación? ¿Sus horas de sueño? ¿Tenían algún mal hábito? Caer en exceso en alcohol, juegos de azar, consumo de alguna sustancia. ¿Eran empáticos, asertivos con los demás o más bien eran un poquito violentos en su reaccionar? ¿Cómo era el estilo de crianza que tenían contigo? ¿Cómo era ese estilo de crianza que tenían con tus hermanos? ¿Eran coherentes con lo que te decían que hicieras porque ellos lo hacían? ¿O no eran coherentes porque te decían que hicieras X cosa, pero tú no veías que ellos lo hicieran? Importante revisar, importante entrar a reflexionar sobre eso, ¿sí? Porque digamos que al entender cuáles son tus modelos de crianza, te darás cuenta que esos fueron tus ejemplos. Y habrá una o varias cosas que ellos hacían que tú hagas en este momento, porque veías que ellos te mostraban que las hacían. No tanto porque te dijeran que las hicieras, sino porque lo viste, lo escuchaste, ¿no? Lo que ellos hacían. Y comenzaste a repetirlo, ¿no? Tal vez frases que ellos decían, tal vez actividades que ellos hacían. En fin, sería importante entrar a reflexionar sobre eso para darte cuenta qué ejemplo era para ti. Un ejemplo de buen trato hacia la niñez o un ejemplo de malos tratos hacia la niñez. Un ejemplo de buena gestión de emociones o un ejemplo de mala gestión de emociones. Un ejemplo de salud física o un ejemplo de poca salud física. Y así con todo. Importante entrar a reflexionar sobre eso, ¿listo? Clave número 2. Ejemplo de reaccionar. Digamos que muchas veces caemos en gritos, castigos, evidenciados en amenazas, humillaciones, rechazo, abandono, apodos, comparaciones,
juicios o críticas, en fin, castigos, premios. Y caemos en reaccionar con esos hijos. Ay, pero ¿por qué haces tal vaina así? Pero uy, es que no entiendes. En fin, en automático. Entonces, importante que reflexiones, ok, yo digo o hago esto de esta forma tan explosiva con mis hijos y ahora entiendo que es porque cuando yo fui criado en mi niñez, mi modelo de crianza hacía estas cosas. ¿M? Y es lo que yo estoy repitiendo con mis hijos, ¿sí? Por eso es importante revisar en muchos temas tu historia de crianza, ¿sí? Entonces, cuando eres ejemplo de reaccionar, pues claramente sacas tus automáticos que aprendiste en tu niñez, que solo hacen sentir mal a esos hijos, ¿sí? Y al hacer sentir mal, debes recordar que no aprenden. A través del dolor no aprenden. Hacerlo sentir mal para que haga bien las cosas, ya hemos dicho varias veces, no tiene ningún sentido y no va a funcionar, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, digamos que al reaccionar, pues claramente estoy metida en mi mirada de adulto. Desconozco por completo el momento de desarrollo que están viendo esos niños, que están viendo esas niñas, ¿sí? Desconozco por completo que ellos no pueden pensar y actuar como yo porque son niños, porque están en crecimiento, porque están en desarrollo, porque no ven todavía el mundo como lo veo yo, porque mi cerebro ya está maduro, pero el de ellos aún está inmaduro, ¿sí? Y muchas cosas. Entonces, al reaccionar, eso solo me aleja y me desconecta de esos hijos, de esas hijas. No logro nada positivo. Al reaccionar, comienza a afectarse ese vínculo que tengo con ese hijo, con esa hija, ¿no? Y entonces no solo es eso, sino que debes darte cuenta que eso es lo que le estás mostrando a tus hijos, que es la crianza. Reaccionar cuando no hacen las cosas que yo adulto digo, quiero, ordeno. Y eso es lo que están aprendiendo. Ok, cuando no hacen las cosas como yo digo, quiero, ordeno, tengo que hacer sentir mal, tengo que gritar, golpear, amenazar, en fin. Y eso sé que no es lo que deseas con tus hijos, pero es lo que les estás enseñando a través de tus acciones. Las palabras se las lleva el viento, pero el ejemplo arrastra, es mucho más poderoso. Entonces es importante tener eso presente. Clave entonces número 3. Logra aprender a responder a tus hijos. La idea es pasar de reaccionar a responder. ¿Y cómo le muestras a tu hijo que eres un ejemplo de responder? Que estás aprendiendo a responder ante las cosas que pasan en casa. Te bajas a su altura, reconoces y validas sus emociones, sea alegría, tristeza, enojo, miedo, en fin. Usas un lenguaje asertivo, eres empático, sabes en qué momento necesitas trabajar primero en la conexión y luego sí ya buscar formas amorosas y que sean respetuosas para corregir, ¿sí? Aprender a responder es ir al ritmo del niño, ir al ritmo de la niña, no desde mi mirada de adulto, sino entrar en su mundo, ponerme esos ojos amorosos y darme cuenta que está haciendo lo mejor que puede con los recursos que tiene, ¿sí? Y si deseo que haga las cosas desde otro lugar, pues, ¿cómo lo oriento? Mostrémosle cómo se hace, ¿sí? Lograr responder ante tus hijos es darme cuenta que nada lo hace por manipularme, chantajearme, no, sino porque no sabe hacerlo de otra forma. Y yo
soy su ejemplo de cómo hacer las cosas de una forma distinta. ¿Mm? ¿Deseas que tienda la cama? Tiéndela tú. Tiende tu propia cama para que vea que eso es importante en las mañanas. ¿Deseas que realice actividad física? Que te vea haciéndolo. ¿Deseas que suelte este celular, esta pantalla? Hazlo tú también en casa, en las horas de comidas, cuando ven televisión, cuando conversan, en fin. Lograr responder a tus hijos es darte cuenta que a veces cometerás un error porque eres un ser humano y te agachas y reparas, reconoces tu error con tu hijo y le dices cómo vas a hacer para que eso no vuelva a repetirse. ¿Listo? Entonces es importante tener consciente de esto porque es un proceso, poco a poco, poco a poco. Pero conforme vaya viéndote y no solo escuchándote lo que le dices que haga, sino va viendo lo que haces, va a ser mucho más fluido que adquiera ciertas rutinas, porque te va haciéndolo, ¿m? Porque se va acoplando al ambiente que lo rodea, ¿ok? Y conforme va creciendo, su cerebro va desarrollándose, pues va viendo y escuchando lo que tú dices y dice, ok, es coherente lo que mamá me dice con lo que veo que hace. Entonces voy a hacer esto también, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. Para cerrar, me gustaría hacerte una pregunta y es, ¿cómo educas a tus hijos con el ejemplo? Compárteme tu respuesta aquí abajo en los comentarios, experiencias, opiniones, preguntas sobre este tema y te estaré respondiendo. Y finalmente, hay una invitación que deseo hacerte y es, aprende a conocer y corregir a tus hijos e ir mucho más profundo en este tema a través de un ebook gratis que he construido para brindarte las principales claves para lograrlo. Claves que he podido reunir a través de estos años de experiencia. Entonces, deseas este ebook gratis, en el link que te comparto aquí abajo está disponible para que accedas a ese ebook y tú y yo nos vemos en una próxima oportunidad para seguir aprendiendo juntos. Bueno, un abrazo enorme y recuerda, conoce y corrige a tus hijos con el ebook que te comparto aquí abajo, 100% gratis. Bueno, un abrazo enorme. Chao.